El Instituto Nacional Electoral tiene una estrategia en marcha para blindar la elección de 2024, la más importante del país o por lo menos la más grande. ¿Cuáles serán las medidas implementadas? En un giro inesperado, Samuel García anunció este sábado que reasumió sus funciones como gobernador de Nuevo León, lo que truncó sus aspiraciones para competir por la presidencia de la República en este proceso electoral. Para 2024 termina una serie de aumentos del salario mínimo, como no la hubo en décadas. Es el último ajuste del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, administración que desde 2019 incrementó el monto hasta duplicarlo. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. Bienvenidos y bienvenidas a Sobre la Mesa. Como siempre es un gusto saludarles a través de la señal del 12.1 aquí en Radio y Televisión de Hidalgo, el canal del pueblo. Quédese con nosotros, ya le dimos un adelanto de los temas que vamos a tener para debatir, opinar y compartir, además, claro, de informar en los próximos 60 minutos, así que por favor, si puede, también le agradeceremos. Haga contacto directo a través de nuestras vías de comunicación, ahí en las redes sociales le estamos leyendo, nos encuentra como Radio y Televisión de Hidalgo. Y bueno, ya sin más, vamos a dar la bienvenida, como es costumbre también en Sobre la Mesa, de grandes comunicadores y además profesionales de la comunicación y de los medios a nivel estatal, incluso a nivel nacional. Acompáñenos porque además hoy tenemos un invitado especial que si bien no su giro, su profesión no va en torno a la comunicación, sí va directamente ligado con las elecciones y ahora que se aproxima ya el 2024, año electoral, y ya lo decíamos con este evento tan importante para nuestro país, qué mejor que obtener información de primera fuente, de primera mano, como lo es quien pertenece al Instituto Nacional Electoral y que ya nos acompaña en este momento, a mi costado derecho, encargado del Registro Federal de Electores en Hidalgo, Uriel de Jesús López Castillo. De entrada, un gusto que te hayas tomado el tiempo de acompañarnos, Uriel. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, también su tocayo, Uriel Ramírez, nuestro compañero que ahí en casa seguramente usted ya conoce porque forma parte de esta familia de Radio y Televisión de Hidalgo, gran conductor, reportero, además lo identifica también, él tiene pues ya hablábamos de más de 10, entre 13, 14 años en los medios de comunicación, actualmente también capacitando a quienes están preparándose precisamente en temas de comunicación en MBS en este medio. Y bueno, reportero de TV Azteca. De verdad, un gusto también tenerte con nosotros, Uri. Gracias, Mara. Tocayo, bienvenido, ¿no? En esta ocasión. Omar, Carlos, es siempre un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Igualmente, Uri, muchas gracias por estar con nosotros. Además, también le damos la bienvenida a Omar Pérez, periodista, ya comentábamos 3 décadas en los medios, director de la revista Los Corresponsales. De repente dicen, bueno, no me quemes tanto con la experiencia, ¿verdad? Pero es importante que la gente sepa que desde tus 5 años ejerces en los medios. Además, bueno, también colaborador en Radio Cristal, en La Silla Rota. Qué gusto, amigo, tenerte con nosotros. Muchas gracias, Mara, Uriel, Carlitos, todos. Siempre es un placer acompañarlos. Gracias, igualmente un placer recibirte. Carlos Gómez, mi compañero de Fórmula de Más en Hidalgo Noticias, mira, coincidiendo siempre en todos los espacios, un gusto tenerte por aquí, amigo, presidente estatal de la Asociación Nacional de Locutores, además, pues sí, conductor de noticias, reportero también aquí en Radio y Televisión de Hidalgo, y bueno, pues ahora también con este espacio convirtiéndose en analista. Carlos, qué gusto. Pues mira, aquí nos trajo la profesión y platicar acerca de temas importantes que la gente debe de conocer y desde distintos enfoques que tenemos cada uno de nosotros. Mara, muchas gracias. Bienvenido, Uriel, también Uriel Ramírez, compañero, y por supuesto igual a ti, Omar, muchas gracias por estar aquí en la mesa y vamos a platicar de temas interesantes. Así es, vámonos entonces con lo que nos corresponde y con el primer tema que tenemos preparado para usted y preparado también para nuestros analistas este día, que es pues el blindaje electoral, este proceso que ya lo decíamos, el
pues quizá más importante en la historia de nuestro país para 2024, además de elegirse al presidente, presidenta de la República Mexicana, pues también vienen otros cargos de elección popular y que están ya en puerta. Sin embargo, ya hemos analizado a los candidatos, candidatas y este proceso que se está llevando, pero no hay que dejar de lado también la parte del Instituto Nacional Electoral, la institución más importante que se encargará pues de garantizarnos a nosotros como ciudadanos y como votantes esas garantías en este ejercicio de nuestro derecho. Así que de entrada, pues vamos a darte voz, Uriel López, para que nos compartas desde el Registro Federal de Electores y desde el INE, cómo se están preparando para el blindaje que viene para 2024 y para que todo marche pues a la talla y al nivel que son estas elecciones tan importantes. Con gusto, Mara. Mira, el INE de manera permanente está realizando actividades relativas a la actualización de la credencial del elector, al monitoreo de los gastos de los partidos políticos, temas de educación cívica y demás. Pero ya en lo que es la antesala, lo que es un proceso electoral, y como lo han mencionado, el más grande de la historia por el número de cargos que se van a elegir, pues ya hace actividades en específico. En particular, por ejemplo, en materia del Registro Federal de Electores, el Instituto Nacional Electoral empieza a trabajar en lo que es la conformación de la lista nominal de electores, que es uno de los insumos con la que la ciudadanía se le garantiza el derecho a votar. Es este instrumento que cuando vamos a las casillas nos buscan, nos ven en la foto y vemos si tenemos derecho a poder votar en esa casilla. Y para conformar esta lista nominal de electores, el INE primero tiene que hacer una campaña de actualización, es decir, invitar a la ciudadanía a que actualice su credencial para votar. Y también aquella ciudadanía que por primera vez o que nunca ha obtenido la credencial, invitarla a inscribirse, particularmente a lo que son los jóvenes de 17, 18 años. Es una campaña especial, anual intensa, que empezó el 1 de septiembre y de manera permanente el INE hace trámites de credencial, pero a partir del 1 de septiembre el INE implementó estrategias específicas. ¿Como cuáles son esas estrategias? Primero, posibilitar que los jóvenes de 17 años o 18 años que cumplan 18 años hasta el día 2 de junio puedan inscribirse de manera anticipada. Segundo, abrir nuestros módulos de atención los días sábados. Y también en días recientes operamos lo que es un módulo urbano itinerante para atender la población en algunas escuelas de nivel medio superior o superior, es decir, llevamos el módulo a estas instituciones educativas para propiciar la inscripción de jóvenes y garantizar con ellos su derecho al voto. Digamos que son algunas de las actividades que realizamos primero en materia de actualización al padrón y ya posterior, después del cierre del 22 de enero, que es el último día que tenemos para hacer estos trámites de inscripción o actualización, ya estaríamos preparando la conformación de la lista nominal, la cual ya estaríamos teniendo un corte definitivo por allá del 14 de marzo, una vez de que ya se cierra la fecha de entrega de credenciales. Uriel, yo quisiera preguntar, que nos dejes un poco más claro, el tema de que a nivel nacional hay algunos estados donde se va a hacer una reestructuración de cada uno de los distritos. ¿En el estado de Hidalgo va a ser diferente o también se va a continuar con esa estructura? Sí, justamente la ley mandata que cada 10 años se tiene que hacer una reconfiguración de lo que son los distritos electorales federales. Esto es para garantizar que cada distrito electoral siga manteniendo el mismo, sean equivalentes en cuanto a población. Porque la dinámica poblacional hace que crezcan algunos lugares, algunos municipios en cuanto a población y en otros disminuya. Esta distritación concluyó el año pasado y entró en vigor a partir del 1 de septiembre. En el caso de Hidalgo no hubo modificación en cuanto al número de distritos, es decir, seguimos teniendo los mismos 7 distritos federales que se han tenido en procesos pasados. Otras entidades ganaron o perdieron distritos, al final son 300 en todo el país y se tienen que repartir de acuerdo a la población. Pero si bien en Hidalgo no cambió el número de distritos, sí cambió cómo están conformados. Ya no son los mismos municipios que integraban los antiguos municipios. Un ejemplo, antes el distrito de Pachuca, que es el distrito 6, abarcaba lo que es el municipio de Pachuca, Tizayuca, Zempoala, Tolcayuca. Y a partir del 1 de septiembre cambió su conformación y ahora abarca lo que son los municipios de Pachuca, lo que es Ajacuba, lo que es Francisco Madero, Tetepango, San Agustín Tlaxiaca y Tlahuelilpan. Es decir, sí es importante que la población conozca. ¿Y por qué es relevante para el proceso? Porque, digamos que antes la gente de Jacuba no votaba por el candidato que tenía el distrito de Pachuca, ahora se va a votar y va a ser su representante en el Congreso. También la distritación local cambió.
Entonces es importante que la ciudadanía se acerque, conozca a qué distritos electorales son los que pertenecen actualmente, tanto federales como locales, para que ya de cara a las campañas sepan por cuál es el candidato, los candidatos que están ofreciéndoles una opción política y que los estarán representando eventualmente tanto en el Congreso local como lo que es en el Congreso federal. Sí, y creo que nosotros como medio de comunicación también estamos muy conscientes de lo importante que es que la gente sepa informar a la población este tipo de temas y de puntos que, si bien lo decíamos hace unos momentos, ahora que se trata de una elección tan relevante e histórica para nuestro país, pues, por ejemplo, pasando y cediendo con esto la palabra a ti, Omar, ¿qué tanto realmente consideras que la población está informada sobre este punto? ¿Está haciendo falta quizá llegar más con este mensaje ahora que se acercan las elecciones para que sepan por quién van a votar y quiénes quiénes estarán representando a ese distrito y lo que nos comentan? Sí, es que, digo, estamos frente a la elección, parece que cada 6 años es más grande y más grande por el crecimiento de la población, pero hay un aspecto que comentaba Uriel que me parece sí habría que insistirle, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, si cumplen la mayoría de edad hasta el 2 de junio, ¿no? El día de la elección, y tienen nada más este mes que viene para registrarse anticipadamente, me parece que eso sí es un aspecto, digo, sí es importante el otro, ¿no? De conocer la nueva conformación de sectores aquí en el estado, pero yo creo que muchos chavos que tienen 17 años han de pensar que pueden llegar un mes antes a solicitar su credencial y no es así. Incluso me parece que también acaban de hacerlo público el instituto, que hay credenciales que dicen que funcionan solamente hasta el 23, pero esas credenciales van a servir para votar en el año 24, ¿no? En esta elección. Entonces sí, como esos, me parece que sí hay muchos aspectos que se tienen que ir pues difundiendo lo antes posible, ¿no? Sobre todo para que la gente pues esté enterada y no pase lo que ha pasado en otros procesos, que a la mera hora se quejan de que no hay suficientes casillas, ¿no? Para gente que viene de otros estados aquí o que no las dejan votar, ¿no? Sí, no, las casillas especiales siempre son un tema que se cuece aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo son dos temas que dice Omar, ¿no? Principalmente uno, el de el vencimiento, que saben que a pesar de que venzan este año, vas a tener la oportunidad, es lo que yo entiendo, la oportunidad de poder votar, y sobre todo este público que dice Omar, el menor de edad, porque muchos o no saben que ya se vence, o muchos dicen, ¿yo para qué me informo si no voy a poder votar? Si todavía me va a tocar hasta las próximas elecciones del 30 de diciembre, y sobre todo es un público, y que lo estábamos viendo, que se basa en las redes sociales, ¿no? Entonces, de ahí me gustaría ver un poquito qué tanto ha cambiado. Digo, siempre hay una veda, siempre existe de toda la vida en las votaciones, pero qué tanto se les ha complicado, qué tanto ha modificado conforme van pasando los años, porque cada vez más, y lo estamos viendo ahorita, los candidatos se basan, para bien o para mal, en las redes sociales. ¿Qué tanto existe esa limitante, esa veda por parte del INE? ¿Cómo aplica ahí? Mira, en el tema de las redes sociales, bueno, a nivel institucional, pues el INE se ha intentado actualizarse, adaptarse a estas nuevas, en las cuentas de TikTok del INE México, de Facebook y de lo que es Twitter, pues se mandan mensajes un poco más usando este tema de los videos. No sé si han visto algunos TikToks que incluso utilizan a personas como BTS y demás, o memes muy tradicionales, ¿no? Intentando llegar a los jóvenes, pues para promocionar ese conocimiento de que se inscriban. Ya en lo que es el seguimiento que tienen que realizar hacia los actores políticos, si bien sí ha sido algo, un tema complicado siempre, el INE pues ya también la expertise que ha desarrollado, pues ya los más de 15 años, un poquito 15 años que tiene esa función de fiscalización, pues también ha aprendido a adaptarse y a adoptar nuevas metodologías para lo que es el seguimiento de esto. Y la unidad de fiscalización del INE de manera continua, tanto para lo que es fuera de campaña como en campaña, pues da un seguimiento, un monitoreo a las redes sociales, tiene una metodología para determinar cuál es el coste de los promocionales que se encuentran y para con eso determinar cuál es el posible gasto de campaña o gasto ordinario que tienen los partidos en este tipo de herramientas y en su momento confrontarlo con los informes de fiscalización que presentan para ver si hay una correspondencia. Digo eso a fin de monitorear, primero que cumplan con el tema del recurso que se les da, que es de recurso público. Y segundo, que cumplan lo que es el tema de los criterios de que no sean mensajes
que no tengan violencia política de género, que no atenten contra el interés superior de la niñez, es decir, que cuando se utilicen figuras infantiles pues tengan permisos y demás, y que no dañen de alguna manera estas figuras, que no haya difamaciones, etcétera. O sea, que se ajusten a los criterios de comunicación política que hay establecidos en la propia ley. Entonces, el INE sí ha trabajado, digo, sí ha sido representado un reto, pero ha desarrollado las herramientas y la metodología. Bien, gracias, Uriel. Tenemos que hacer rapidísimo una pausa, pero regresamos para cerrar con este tema y pasarnos al siguiente, que no está apartado de lo que estamos comentando, continúa relacionado a las elecciones de 2024, y es que este fin de semana y seguramente durante toda esta semana también seguirá dando mucho de qué hablar. Samuel García en Nuevo León, que bueno, pues fue las primeras horas del sábado cuando ya nos habíamos enterado en todo el país de que regresaba a su posición como gobernador. De esto platicamos al volver. Quédese con nosotros que nos vamos rapidísimo al corte, pero regresamos aquí a Sobre la Mesa. Estamos de regreso en Sobre la Mesa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros luego de esta breve pausa. Y bueno, seguimos hablando con usted y analizando con los compañeros que hoy están conmigo en este espacio temas de interés. Platicábamos el blindaje electoral y también estos los temas que todos debemos conocer ahora que se acercan las elecciones de 2024 para poder así ejercer nuestro derecho, que no se nos pasen las fechas límite que se han establecido para poder actualizar nuestra credencial, y bueno, también las fechas importantes que debemos considerar, incluso nosotros como medio de comunicación, para no incurrir en alguna falta o en alguna falla, y bueno, todo lo que viene, que es sin duda importante para todos como ciudadanos, como medios de comunicación, como parte del Instituto Nacional Electoral y demás, todos desde nuestras posiciones, pues ya debemos de irnos preparando. Pero en este tema también, el de las elecciones, quien dio de qué hablar fue principalmente Samuel García el pasado fin de semana, luego de que a escasos minutos de que aplicara ya realmente su licencia para faltar al cargo de gobernador y así poderse encaminar rumbo a la candidatura de la presidencia de la República Mexicana, pues dijo que, o anunció, y precisamente a través de las redes sociales, porque hace unos momentos hablábamos también de la fuerza que han estado cobrando, anunció en un video que pues regresaba a su posición como gobernador, que incluso en sus propias palabras no estaba dispuesto a dejar la gubernatura en manos del antiguo régimen, del PRI y del PAN, y que era la decisión que se había tomado. Bueno, se armó y se sigue armando todo un circo allá en Nuevo León con este anuncio. Vamos a ver qué es lo que dicen nuestros compañeros, también la posición desde el Instituto Nacional Electoral, seguro será interesante escucharla. Así que, pues vámonos con ustedes, compañeros, ahora, iniciando con mi otro compañero, Uriel, que está aquí a mi costado izquierdo. Uri, ¿tú qué nos dices? Pues ya lo vemos, creo que desde que se inició con esta precampaña, pues han dado mucho de qué hablar Samuel García, Mariano Rodríguez, pero bueno, pues ahora con este anuncio sorpresivo para todos, incluso para el ya gobernador interino en Nuevo León del fin de semana. Exactamente, si no se veía venir desde el principio, sí fue un tema en el que ellos mismos probaron la capacidad de que pueda uno llegar a tener las redes sociales y el cómo poder levantar a un candidato. O sea, el Movimiento Ciudadano tenían claro que no iba a ser presidente, ellos lo sabían, pero lo que sí buscaban es demostrarle que si ellos en ese sentido se aplican, podrían convertir al Frente Amplio en la tercera fuerza política. Sí, es correcto. Bueno, no quiere decir que nos guste o no nos guste, no, pero al fin y al cabo estaban haciendo política en redes sociales. ¿Cuánto generaron en estos días que estuvieron? Es importante eso, Uriel, que platicas, porque más bien la estrategia pudiera ser que están interesados o están más bien inmiscuidos más personajes políticos que solamente los que están en Movimiento Ciudadano. Se hablaba mucho en las redes sociales del apoyo que tenía el presidente de la República hasta cierto punto con Samuel García, pero quienes le impidieron participar en esta contienda pues no son ajenos a la política. Yo lo puedo ver que es más el régimen empresarial de Nuevo León. Los empresarios del norte pesan porque es una ciudad industrial, son quienes pudo convencer a Samuel García pudo convencer a todo ese sector empresarial y son quienes también le dieron el voto fuerte, el apoyo fuerte y le invirtieron a la campaña de Samuel García en este estado. Hoy que
después de una campaña impresionante, no solamente desde ahorita de la precampaña, sino también de cuando había sido candidato para gobernador, pues fue impresionante, ¿no? El apoyo que se le vio en redes sociales, todo lo que pudo él mencionar a través de sus cuentas oficiales, como también en la de su esposa, pues fue quienes le crearon la campaña, fue los mismos algoritmos de Facebook, las buenas campañas a través de las redes sociales quienes lo posicionaron, y ahora pues fue aspirante o preaspirante para la presidencia de 2024. Me queda claro que no iba a ser él el presidente, pero pues era importante la estrategia, o era interesante la estrategia que tenía Samuel García, no con Sheinbaum, sino con Xóchitl Gálvez, que hoy de hecho se emitió un comunicado por parte del INE para poder sancionar a Xóchitl y a Samuel García por algunas campañas en redes sociales, ¿no? Bueno, a propósito de que ya mencionamos esto, ¿qué nos pudieras compartir, Uriel? Sí, justamente el día de hoy sesionó la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, y más que sancionar, esta comisión lo que determina son medidas cautelares. Cuando detecta que alguno de los promocionales o alguna de las herramientas pues no se ajusta a alguno de los criterios de la comunicación, de la comunicación política establecida, que es lo que platicamos hace rato, por ejemplo, cuando se vulnera el interés superior de la niñez, cuando hay actos antipados de precampaña, o cuando se están haciendo actos difamatorios contra otros actores políticos. En el caso de Samuel García fue por el tema de que, si bien no vulneraban actos o no se consideraban actos que atentaban el tema de precampañas o vulneraban estas reglas, sí había una posible infracción a lo que era el interés superior de la niñez por el uso de imágenes de infantes en sus promocionales. Entonces se decidió aplicar una medida cautelar para que se bajen esos promocionales, y una vez que determinen si son procedentes o no, pues ya se determine su definitiva en cuanto a que se eliminan o continúan vigentes. En el caso de lo que es Xóchitl, igual fue por un tema de propaganda anticipada, el uso del logo X en diferentes, ahí se determinó que no era procedente, que no aplicaba, o sea, que no vulneraba alguna de las reglas de campaña que hay establecidas, entonces continuó, o sea, no fue procedente la queja interpuesta. Entonces, como tal, no son sanciones, pero son una de las herramientas que tiene el INE para cuando se vulnera algo, pues se pueda detener de manera inmediata. Y que de alguna manera son llamados también para ellos, para que ya dado el caso, pues no vayan a incurrir en alguna falta mayor y ya estando dentro de un periodo de campaña y demás. Ok, gracias, Uriel. Y bueno, voy a retomar un poco también lo que platicábamos hace unos momentos, porque también evidentemente después del anuncio de Samuel García, pues surgieron las opiniones divididas, y bueno, pues incluso hace algunas horas Alito Moreno, del Revolucionario Institucional, pues ya también se pronunció, y dentro de lo que le ha dicho es pues que regresó corriendo cuando se le iban a revisar las cuentas, le pregunta qué escondes, le dice que era candidato de Movimiento Regeneración Nacional y que su objetivo era desunir a la oposición, a lo que previamente Samuel García había comentado incluso que él regresa, o su argumento de que él regresa es porque no va a dejar no va a dejar la gubernatura, en manos de rateros, en manos de quien buscaban saquear al Estado. Incluso hay un video en el que habla o declara un pliego petitorio en el que, para que pudiera él pues seguir en su candidatura, se le pide por parte de la oposición pues incluso que algunas personas no paguen impuestos, o que quienes están en el ejercicio del poder actualmente tengan de ciertos o gocen de ciertos privilegios. Entonces, cada uno tiene sus razones, ahora mencionando solamente algunas de las posturas, pero ustedes, ¿qué nos dicen? Omar, ahora voy a pasar contigo, que también seguro tienes algo que aportar. No, lo que pasa es que, digo, en México tenemos unas de las leyes más avanzadas en materia electoral, incluso en materia política, pero en México los partidos y algunos políticos se empeñan en pues, buscarle, ¿no? Siempre la vuelta, sacar ventaja de todo esto. El proceso electoral, si mal no recuerdo, empieza en marzo, ¿no? Las campañas electorales, de marzo a mayo, pero en México parece que llevamos un año de campañas, ¿no? Y que el precandidato, y que sale, se anticipa Samuel, ¿no? Él ya se decía precandidato del Movimiento Ciudadano, como Xóchitl lo hizo antes, ¿no? Que de repente apareció, como Claudia Sheinbaum, que desde hace 2 años. 2 años sabíamos que iba a pasar ahí. Entonces en México pues se trata de ver quién es más vivo, ¿no? ¿Quién se anticipa la ley? De eso se trata. Entonces
digo, todavía es muy temprano, pero no tardan en aparecer lo que decíamos, ¿no? Que las campañas sucias en redes sociales, digo, algo que ya nos hemos No, y ahora aparecen aventado históricamente, personajes críticos en redes sociales como TikTok, en Instagram, donde ya pues desvalorizan algunas acciones que tienen algunos precandidatos y tienen mucho más clics o más viralizaciones que los mismos spots que se pasan en televisión, ¿no? O en radio. Sí. Sería bueno ver ese pliego petitorio, ¿no? Que le No, bueno, dieron a Samuel, porque como lo platicó, él habla muy de bueno. eso, pero yo creo que simplemente lo que exhibe Samuel, pues es a veces los errores que se cometen por tratar de anticiparse, ¿no? O sea, dijo, pues yo me veo candidato, aquí te dejo el Y ahora, cangarro, y ahorita vengo y no es así. y ahora, ¿quién es el candidato Pero de el Movimiento? problema es ese, que ahorita Movimiento Ciudadano no tiene un candidato. Y se adelantó, pero perdóname, pero con el apoyo de los No, sí. dirigentes del movimiento. Sí, pero le faltó, como dicen, a ver, vamos a revisar qué dice la ley. Ujú. La ley dice que para que tú te vayas, pidas licencia, el Congreso decide quién se queda a cargo. Eso dice la ley. Y él lo- Pero Samuel dijo, Pues no, fue pero cuando en mi ya ley no Quiere decir quiero eso. que sea uno de mi, Sí, porque le era había el dejado al secretario. ¿no? Así es. secretario de Gobierno. Secretario de claro. Gobierno. No, y también lo que pasó fue un autosabotaje del mismo Movimiento Ciudadano. Se ven quiénes son diputados federales, son diputados locales, quienes entraron al Congreso allá en Nuevo León. Y era mayoría era Fíjate que fue opositora. falta de conocimiento como tal, como lo dice Omar, de las leyes. Se les escapó por ahí de que, ¿sabes qué? Va a ser el fiscal o el que era el fiscal. Regrésate porque no se puede quedar en ese... Creo que fue falta de Yo conocimiento creo más que que otra cosa. es un capricho, ¿no? O sea, del No, es- del creer que esa sí falta de podía. conocimiento, ¿no? yo creo que es Del como creer que sí podía la y soberbia de- mover todo para que yo sea. Sí, de Que claro finalmente ese era el No, interés. ya de él, veíamos, ¿no? ya veían a Mariana como candidata igual a la senaduría, ¿no? Pero no hay alguien más de Movimiento Ciudadano. Es el problema. ¿Quién es ahora el candidato? por Dante Morena? no va a generar No, lo que jamás. estaba en su momento, sus días generó que salió Samuel. también a dar su declaración precisamente el coordinador de Movimiento Ciudadano a nivel nacional y dijo, si creían que con esto íbamos a colgar los tenis, los tenemos más puestos. No, que el presidente, ¿no? Ya llegó con sus tenis ya pasados de moda un día de eso. Sí, Dijo, creo "Ay, que ya los no están compró los el mismo día del que le fosfo, ¿no? Ya autosabotaron. llegaron. y declararon que van solos, ¿no? Entonces no esperar ninguna coalición ni mucho menos. Lo importante es que tienen el apoyo del presidente. De Aparentemente. alguna otra forma tienen el Se apoyo del habló de presidente. Marcelo Ebrard, pero también No, ya ya se dijo, regresó no, a Marcelo Morena. creo que él mencionó y ya no se puede regresar. No llevan los tiempos. Me parece que el elegido puede ser el que iba a ser coordinador de campaña de Samuel. Lainez, Pero no va con Entonces, la misma fuerza. No tiene nada que ver. Samuel sí le podía quitar el segundo a Frente Amplio. Pues es que más bien esa era sin la problema. Sin problema se lo esa bajaron. era la apuesta, quitarle. Problema. Dice, el propio Samuel dice también, ahora que ha dado sus primeras declaraciones nuevamente como gobernador, que digo, cada quien siempre habla de las encuestas muy en favor propio, ¿no? Pero según la declaración de él, en las encuestas ya estaban en segundo lugar y habían desbancado a Xochitl. Xochitl Gálvez, que era la que llevaba la segunda posición. Entonces, pues sí, nada estaba escrito. Todo Ahora, podía ocurrir, el golpe para Movimiento Ciudadano no nada más se ve en la candidatura presidencial, sino Samuel García también iba a representar a diputaciones locales, a presidentes municipales, donde lo que en su momento el Partido Verde tuvo una gran, Nueva Alianza, perdón, en la candidatura en la anterior, tuvo un gran opción, abarcó mucho en cuanto a lo mediático, ahora ese lugar lo pasó a ocupar Movimiento Ciudadano y pudo haber representado muchísimo más en la influencia para diputaciones locales, al momento de elegir el voto, presidentes municipales y diputaciones federales. Tener una mayor cantidad de diputados de este color, pues hubiera sido, yo creo, a lo mejor aspiracional para lo que pudiera venir en 2030. Iba a convertirse en la segunda fuerza Segunda fuerza. Y política ahora del país. se me hace un foquito como de alerta para lo que puede suceder en el 2030. Amenaza. Ese es en el tema en el que se tienen, y sabes que por dos situaciones. Todavía no pasamos No, el pero por 24, dos ya nos situaciones. estás mortificando. ¿Por qué? Porque también el tema de Claudia Sheinbaum, o sea, si va a continuar con este proceso, porque ella podría romper, ¿sabes? O sea, lo que está generando, lo que generó Samuel en pocos días, ojo, no estoy ni a favor ni en contra, ni es que te voy a decir, no, lo que Claro. generó como tal a nivel nacional, en 5 o 6 años ya lo van a conocer más, la gente lo va a ver más. Y si nos vamos o por- quizá Llevaba no. fuerza, llevaba. No, quizá pero ahí tienen a Colosio. Es que O sea, ahí tienen- hay- ahí- hay- ahí- Efectivamente. candidatos. Tienen dos candidatos ahí es que hay Muy bien por ejemplo, ciudadano. la voz de la razón, ¿no? Era Luis Donaldo, Ujú. diciéndole a su compadre, porque son compadres, no te metas ahora,
no es el tiempo. Pero el Ya se el lo padre se fue No, por la es- libre. Es, dijo, el "Sí producto puedo". de las redes sociales. Yo veo, o sea, Samuel García en 10 días después de que se automenciona precandidato, sus redes aumentaron 300,000 seguidores. O sea, es una cantidad que pensaron que les iba a dar pues para competir, por lo menos por ese segundo lugar, ¿no? Sí, que- Ahora, también se ha visto a Mariana Rodríguez, si bien en el momento de las campañas, de las precampañas, de la campaña cuando fue gobernador y en todo el acompañamiento que le dio como gobernador, pues muy triunfo. presente en estos últimos días, incluso ha bajado, creo que ha bajado porque sí ha estado presente, pero muy a su manera en redes sociales, ella subiendo videos maquillándose y respondiendo algunas preguntas, ¿no? Como muy relajada, pero también pues hizo segunda a lo que comentó su esposo, a lo que comentó Samuel García, que pues no iban a dejar el gobierno en manos del el PRI y Antiguo el PAN régimen. o del antiguo régimen, como también lo mencionan. Entonces, no solamente son los seguidores de Samuel, que si bien a veces son los mismos de Samuel y Mariana, también están los seguidores de Mariana, que pues al final podrán no estar de acuerdo con lo que dice Samuel, pero dicen, bueno, pues ella la he seguido y van con ella, y entonces es como... Pues Mariana fue quien le dio es la una gobernatura. persona muy carismática, ¿no? Y tiene un impacto muy grande en redes sociales. Como Es presidenta del es DIF verdad, también, tiene supo millones, ser millones. Y mencionábamos lo que decía aquí el representante del INE, ¿no? Ocuparon, pues de alguna u otra forma, la imagen de los infantes pues, para hacer su campaña de Mariana. Ahora, sí es preocupante Capullos, porque ¿no? hacerla muy sencilla. en el padrón electoral del año que entra estamos hablando casi de 95 millones de personas que pueden votar. Cuando tú ves que Mariana Rodríguez genera impactos de 30 millones de Por eso de digo, gente de alcance, Y es sí un te foco preocupa. muy importante. O sea, digo, no sé, le habrá preocupado a Xochitl, yo creo, incluso al presidente, Porque ¿no? Sí. bueno, ni Sheinbaum tiene Es ese una impacto en prueba de lo redes que va a sociales. generar el 2030 ella. Es un O sea, y impacto ella. muy grande. Mediático. Ahora bien, en Nuevo León está la gente enojada, ¿no? Por todo el ridículo que ha pasado Los este fin de empresarios. semana. Sí, claro. Híjole, es que, ¿Qué bueno, le pasa con también un campeonato de Tigres y ya? en Nuevo León A eso sí. están un poco acostumbrados a este tipo de escenas, creo. De repente nos muestran, no necesariamente en la política, también en muchos aspectos. Vámonos rapidísimo a la pausa. Le invitamos a que continúe con nosotros porque regresamos analizando este y otros temas aquí sobre la mesa. No se vaya. Estamos de regreso en Sobre la Mesa. Muchas gracias por continuar en nuestro espacio. Y bueno, pues vámonos con más, pues si les parece la conclusión de este tema, porque también lo dejamos por ahí flotando, el que platicábamos hace unos momentos respecto a pues lo sucedido el fin de semana en Nuevo León y en nuestro país, porque ya de alguna manera se habían iniciado con los movimientos y precampañas de Samuel García. Anunció que siempre no, que se baja de la contienda electoral para la presidencia, pero que continúa como gobernador en su estado. Así que, ¿cuál es la conclusión que merece a ustedes, compañeros? Iniciando, Carlos, contigo, ¿qué nos dices para eso? Se va a poner interesante lo que restan de lo que resta de diciembre, lo que va a ser enero y los pocos días antes de que inicien ya las campañas electorales en marzo, porque Movimiento Ciudadano tiene que ser muy inteligente si es que quiere competir con la misma fuerza que iba a competir con Samuel García o en este caso con Mariana Rodríguez como su compañera de fórmula, ¿no? Alguna vez lo mencionó Fox que su dama de compañía no le pareció para nada y es muy descalificador, pero sí como su compañera de fórmula porque es quien traía ahí el músculo electoral del Movimiento Ciudadano. Sheinbaum yo creo que está ya analizando más bien la estructura de lo que podría ser la campaña, lo mismo que presentó Xochitl Gálvez, pero ahorita quien está en la tablita es Movimiento Ciudadano. Bien, gracias, Carlos. Por acá, Uriel López, tu conclusión de este tema. El INE pues va a seguir ahí al pendiente, sobre todo de todas estas actuaciones que hagan en redes, promociones y demás, para en su caso pues dictar las medidas cautelares que sean necesarias. Digo, lo que busca el INE es que no se transgredan los principios de la contienda de equidad electoral y que se cumpla lo que es la legalidad. Entonces el INE va a estar pendiente y sobre todo las quejas que también interpongan los diferentes actores políticos. Perfecto, muchísimas gracias. Y vamos ahora contigo,
Uriel también. Yo digo que con esa decisión de los últimos días del Movimiento Ciudadano, quien respiró es el Frente Amplio por México. Creo que para ellos les cayó muy bien esta decisión de que ya no haya ido Samuel, por lo que decíamos, y en este caso creo que el Movimiento Ciudadano sí tiene que pensar bien y tiene que ver quién puede ser un candidato que pueda competirles ahora, ¿no? Entonces me parece que esa tarea de aquí tienen un par de meses todavía para anunciarlo, entonces va a ser buena su tarea que tienen interna para conseguir un buen candidato. Claudia Sheinbaum está arriba, ya no tiene ningún problema por ahora, la que sí lo tenía era Xochitl Gálvez, vino para abajo, llegó una temporada en la que se cayó un poco, pero con esto la deja tranquila al Frente Amplio por México. Esta decisión me parece que los relaja un poco. Relaja entre comillas, ¿no? Ok, bien. ¿Y Omar? Sí, ¿tu seguramente la conclusión es que cuando quieras hacer algo, pues infórmate primero, ¿no? No si quedes en una ocurrencia y exhibido a nivel nacional, como sucedió con el ahora gobernador, otra vez de Nuevo León, ¿no? Samuel García, y yo creo que esto lo único que va a derivar es que la elección del año que entra va a quedar en dos actores, ¿no? Por más que Movimiento Ciudadano ponga un tercero, yo creo que todo se va a focalizar en Claudia Sheinbaum, en Xochitl Gálvez, que estamos, encaminados a tener la primera presidenta en México, ¿no? Y todo indica, aparte de las encuestas, que va a ser Claudia Sheinbaum. Bien. Así es. Bien, muchas gracias, Omar. Y bueno, nos vamos con el tercer tema, antes recordándole a usted que nos acompaña que las opiniones vertidas en este espacio son única y exclusivamente responsabilidad de quienes las emiten, no representan necesariamente la postura de Radio y Televisión de Hidalgo, así que en esa libertad continúan nuestros compañeros opinando y expresando qué es lo que piensan respecto a los temas que preparamos para esta edición. Vámonos con más y con el tercero que tenemos para usted, que es el tema del salario mínimo, algo también en días recientes anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que queda en 248 pesos para 2024. Así se termina una serie de aumentos que se estuvieron dando en la administración de López Obrador y un referente como no lo hubo en décadas. Es el último ajuste que se hace también no solo en este año, sino dentro de esta administración. Y también lo que le podemos decir es que desde 2019 el incremento ha ido a tal grado que se ha duplicado ya pues hace unos años cuando iniciaba la administración. Vamos a analizar este punto porque con esto se desencadena no solamente el aumento evidentemente para quienes ganan el salario mínimo, sino viene pues un aumento en escala. ¿Qué es lo que nos dicen ustedes, compañeros, analistas, periodistas, comunicadores y también Uriel desde el Instituto Nacional Electoral? Iniciando ahora contigo, Omar, este importante tema que también es tendencia nacional. Pues vamos ahora a convertirnos en expertos de economía. No, pero la gente... Desde la comunicación. Desde la comunicación, no. Cuando ves que López Obrador empezó su gobierno y el salario mínimo era de 88 pesos y se va a ir con 248, así es. 3 veces más. Es 3 veces más. El argumento del gobierno es que le ha devuelto al empleado, al asalariado, un poder adquisitivo. Eso es innegable, ¿no? Ahora el tema es el índice inflacionario, ¿no? Porque si ganas más, pero también las cosas te cuestan un poco más, ¿no? Y hay organismos patronales que lo ven bien, ¿no? Lo aprueban, pero hay otros organismos ya que sí analizan el tema de inflaciones, de presiones para, sobre todo, pequeñas y medianas empresas que no tan fácilmente pueden pues, elevar un 20% el gasto, ¿no? de su nómina, pues tienes que compensar. Entonces, yo creo que pues está bien para el asalariado, pero los que no estamos dentro de esa zona, dices, bueno, te va a costar más, ¿no? O sea, no es una tan buena noticia como... No, yo creo para el empleado, el trabajador, es muy buena noticia, pero también no hay que perder de vista que, y lo hemos experimentado todos, pues han subido los servicios, han subido ya no hay canasta básica, pero también el tema de los insumos, ¿no? Que consume cualquier familia. Entonces el problema acá es quienes realmente no tienen un salario, ¿no? La vida cada vez les va a costar poquito más. Bien, por acá escuchaba a Carlos, esto se traduce en la inflación. Sí, ¿Qué nos dices tú? lo comentabas, Omar. Yo no es que lo califique si bien o mal, sino más bien necesario, ¿no?
¿Cuántas administraciones presidenciales vimos pasar donde el aumento al salario mínimo era del 2, del 3, del 4, hasta del 8%? Y creo que cuando se mencionó que era más del 5%, pues todos echaron las campanas al vuelo, ¿no? Ahora que se está triplicando, o sea, no solamente es un 300% más de lo que se tenía al inicio de la administración del presidente de la República, pero también va de la mano, como lo comentas, Omar, pues con las remesas que se generan en los Estados Unidos, lo que mandan a nuestro país y la inversión extranjera. En el norte es de 320, Es más. 320 más el salario mínimo, pues también queremos ahora que esos mismos ingresos que se generan allá en la zona fronteriza, como se le maneja económicamente hablando, pues también se empiezan a repartir en la zona centro y en la zona más afectada, que es la zona sur, que en cuanto a índices de pobreza, pues es donde más terreno ganan desafortunadamente. Era necesario, es aplaudible para el presidente de la República, pero ahora también tiene que poner herramientas a los empresarios para que puedan sostener también esas nóminas, ¿no? Bien. Por acá, Uriel López, ¿tú qué nos dices también de el tema del salario mínimo? Yo creo que siempre es de celebrar para el aspecto del trabajador. Ya en el caso del instituto, pues yo creo que lo que representa son nuevos retos, sobre todo para el tema de nosotros que captamos también personal, tanto eventual o de manera permanente. Entonces yo creo que pues estos aumentos al salario mínimo representan un reto al instituto que va a tener que empezar a trabajar, a visualizarlo, para que también se vuelva competitivo en el mercado laboral. Veíamos, perdón, Uriel, que ahorita para los capacitadores el sueldo es de alrededor de 15,000 pesos. Digo, para el estado de Hidalgo, pues es mucho más que de lo que ganan muchos profesionistas. Competitivo. No es competitivo. Así es, pero por ejemplo, del salario, digamos que es la tarifa alta, pero cuando vamos a una zona fronteriza, por ejemplo, el salario ya, entonces ya se vuelven muy competitivos y ya tal vez no es tan atractivo el salario. Entonces sí se vuelve un reto en la captación de personal y es algo que el INE tendrá que empezar a trabajar para volverse competitivo, ¿no? Y que se vuelva atractivo una opción laboral para las personas, porque ya digamos que ya no está pisando los talones en cuanto a la competitividad del salario. Bien, muchas gracias. Y paso contigo, Uriel, aumenta el salario mínimo, pero también aumentan los costos de todo. Mira, viéndolo del lado positivo, me parece una buena noticia en términos generales, y sobre todo porque al fin y al cabo el presidente de la República ya está en su último año de gestión, y lo anunció hace 5 años que cuando él saliera, cuando terminara su administración, iba a incrementar el salario mínimo, ¿no? A mí lo que sí me sorprendió, honestamente, fue el porcentaje. Cuando lo escuché en la mañanera, sí como que hice el gesto del 20%, se me hizo demasiado, o sea, la verdad el porcentaje, bueno, Sí, se como pone en decía cuenta, Carlos, ¿no? Que antes se hablaba de La 2. propuesta era el 25. La propuesta era el 25. La propuesta era el 25. pero bueno, del 25 al 20, y de acuerdo a lo que se había ido incrementando en temporadas o años anteriores, me parece que sí fue demasiado, y tomándolo por el lado bueno, es lo que decía, ya es el último año del presidente, pues ya se anunció lo del aeropuerto en Tulum, ¿no? Ya se vino lo del salario. Normalmente la gente siempre se queda con lo último, ¿no? Y de esta administración, tal vez por ahí las pensiones a adultos mayores, No, hay las un par de pensiones cosas. Es que va a aumentar también. Sí, entonces Aumentan pensiones, para el siguiente aumentan año. apoyos para los jóvenes. Entonces, o sea, me parece que les crece está todo. manejando de buena manera, ¿no? Porque está dejando para su último año ciertos proyectos importantes a nivel nacional que le van a dar un empuje a Claudia Sheinbaum, que ese es como su espaldarazo, te dejo esto para que ella continúe con estos temas. Entonces me parece, y tomando en cuenta lo del salario mínimo, se anunció lo del Tren Maya, que ya salieron los costos, para algunos les parecieron altos, y en minutos se acabaron los boletos, ¿no? Sí, Entonces claro. me parece un poquito, sí, van a incrementar los costos, pero en términos generales hay un alto porcentaje de que son asalariados o que son en ese sentido y que les conviene tal vez ganar más ingresos, aunque ellos mismos no se den cuenta que van a pagar un poquito más por las cosas, ¿no? Viéndolo coloquialmente y como gastos de familias, dices, mientras me paguen más, yo ya veo cómo me las arreglo pero por ejemplo, para poder pagar. Comparándolo estos beneficios para todos los trabajadores o las personas económicamente activas, lo puedes también comparar como por ejemplo los adultos mayores que decían es que se les va a dar 6,000 pesos mensuales o bimestrales, pero pues lo tienen que gastar en medicinas. Pues hay muchos adultos mayores para quienes está enfocado este proyecto, este programa, que son los más pobres, que están olvidados por los hijos, que están olvidados por la sociedad y que ya no pueden generar empleo o que ya no pueden participar para contender por un empleo. Pero al final es un dinero que no tenían. Sí, exactamente, ellos es un beneficio. A lo mejor para quienes tienen un apoyo extra, pues no les genera tanto interés.
pero bueno, yo no he visto que ninguno de los adultos mayores... Diría que no. No, yo no he visto que que ninguno gente se que lo queje. tiene diga, no quiero el apoyo. No me interesa. Exacto, y te lo juro, yo he visto gente que tiene dinero, pero a la vez formada recogiendo su... claro. Entonces, Es que son beneficios para todos, ¿no? Acá el tema es que no se Y ese es el metan en tema, que son deuda, para todos. que el país no se endeuda por dar estos presupuestos, ¿no? Estamos hablando también del tema del salario mínimo, pero nos hace falta especificar un poco algo que incluso mencionaba hace unos momentos Uriel por acá, y es respecto a las distintas zonas de nuestro país en donde se cuenta con un salario distinto. Y es que sí, son 3 salarios mínimos los que hay en México, uno para la zona libre de la frontera norte, otro para el resto del país, y además están los salarios mínimos profesionales, un listado de actividades económicas cuya remuneración es ligeramente superior al del referente general. Esto, bueno, lo cito porque también es importante decirlo. Hablando del de la zona libre, perdón, de la frontera, pues es otra cantidad, pasa de 312.41 a 374.89 pesos. Entonces, bueno, también lo decía como para considerarlo. No, me parece que son 24 municipios nada más. También algo Es así, mínimo. Franja 24 fronteriza, municipios. que es muy alto por la convivencia que hay con los Estados Unidos. Pero te iba a decir, el gremio periodístico está dentro del salario mínimo profesional. Y la verdad, para la mayoría de los compañeros ha sido un progreso muy bueno para los compañeros y para el gremio en general. Claro. Como decía Uriel, nosotros crecimos escuchando aumentos del 3%, 2%, y hoy cuando se habla de un 20% es realmente un salto muy grande. Y así como hay aspectos que pueden considerarse negativos, también hay que reconocer que con el simple hecho de aumentar el salario mínimo, mucha gente ha salido de la pobreza o de los estándares de pobreza que tenía este país. Entonces sí también es una deuda histórica, ¿no?, que tenía el gobierno con los trabajadores que durante décadas pues, eran los que menos recibían beneficio de su mismo trabajo, ¿no? Ahora falta nada más los trabajadores al servicio. En Claro, ¿no? 2 minutos, ya para finalizar, ya que estás por acá, Carlos, tu comentario final. Pues me voy por el lado de lo electoral, que se prepare la gente bien, que se informe quiénes van a ser las o los aspirantes a la presidencia de la República y que hagan un voto pues con mucha responsabilidad. Bien, gracias. Uriel López, por favor. Invitar a la ciudadanía pues, a que actualice su credencial, a los jóvenes a que se inscriban, a que obtengan su credencial por primera vez. Y si van a cumplir años antes del 2 de junio, 18 años, pues inscríbanse, acérquense a los módulos, sigan nuestras redes sociales donde se les informan los horarios de apertura y dónde vamos a estar visitando los módulos en las distintas localidades. Perfecto, muchísimas gracias. Uriel Ramírez también. Oye, me uno al tocayo, igual que la gente se informe, igual y es nuestra responsabilidad informarles sobre todo lo que viene en el proceso electoral, el cómo, el cuándo y el dónde lo pueden hacer. La idea es que voten y que votemos y que si va a ser histórica por el número de puestos de elecciones de más de 20,000 a nivel nacional, que también sea histórica por el número de votantes que van a ser el próximo año. Entonces, que nos informemos. Y qué más que aquí en el 12.1, ¿no? Así es. Comercial, También. De una vez. Muchísimas gracias. Gracias a todos que nos han acompañado, Omar, Uriel también por acá y Carlos en esta edición de Sobre la Mesa. Gracias sobre todo también a usted por haber estado con nosotros. Para finalizar, le recordamos que todo, absolutamente todo tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted. Gracias y nos vemos en la próxima.